con la próxima mesa. Así es, en las últimas semanas los comercios de los departamentos fronterizos con Argentina recibieron buenas y malas noticias. Por un lado, se aprobó un proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo que establece una serie de descuentos y de exoneraciones fiscales, pero por otro lado, el gobierno también dispuso una reducción del descuento del IMESI a los combustibles que pasó del 40 al 32%. ¿De qué manera impactan estas medidas? Vamos a conversarlo con dos legisladores que representan a los departamentos del litoral y que también integran la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina de la Cámara de Diputados. Ellos son Silvia Ibarguren, diputada del Frente Amplio por el departamento de Río Negro, y también Walter Berry, diputado del Partido Colorado por Paysandú. Muy buenos días, bienvenidos a los dos. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Comencemos por conocer cuál es la primera lectura que hacen del proyecto que se aprobó. Bueno, yo creo que es un muy buen proyecto. Es un proyecto que contempla, por un lado, medidas que tienen que ver con la preservación del comercio local y, por otro lado, una serie de medidas también de estímulo para el consumidor final. Creo que eso es fundamental. De hecho, creo que fueron de las cuestiones que faltaron en instancias anteriores, sobre todo las que están enfocadas al consumidor final. Obviamente los problemas de frontera son problemas complejos, multifactoriales, y que cuando la diferencia cambiaria entre un lado y el otro, como tuvimos en el litoral, es tan pronunciada, a veces uno ve que ninguna medida es suficiente, ¿verdad? Pero lo bueno de este proyecto creo que es que son mecanismos que se disparan frente a una determinada diferencia, que ya queda establecido, y eso creo que, si bien son medidas transitorias, pero justamente es transitorio durante el tiempo que esa diferencia cambiaria es lo suficientemente importante como para que afecte a lo que es el comercio local, que por supuesto eso desencadena, bueno, empleo y todo lo que sabemos. Entonces, yo creo que son muy buenas medidas, son medidas que también se toman estudiando lo que pasó anteriormente, sobre todo en el litoral. Así que, bueno, creo que son medidas adecuadas, y sobre todo eso que es lo que se reclamaba de todo el litoral, porque acá no es legisladores de uno u otro lado, sino todos los legisladores del litoral en el gobierno anterior, mecanismos de rápida instalación para que no pase el tiempo entre que se votan las medidas y se implementan, mientras tanto se va deteriorando todo lo que es el comercio local. Berry. Yo coincido con la diputada. En general es un buen proyecto de ley. Yo tengo algunas miradas un poco más locales. El proyecto está hoy planteado. A ver, lo que el Poder Ejecutivo dice: denme potestades para tener herramientas en caso de que las fronteras tengan desequilibrios profundos. En la frontera con Argentina los desequilibrios vienen desde hace ya unos cuantos años, y yo diría que es un problema estructural del Uruguay, no solamente con Argentina, también con Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque somos un país caro, porque somos un país de renta media y necesariamente somos más caros que Argentina y que Brasil, y que depende de las circunstancias, en algunos momentos se hacen muchísimo más grandes las diferencias, y eso impacta fuertemente en nuestras economías. Entonces, que un Poder Ejecutivo diga, bueno, quiero tener una batería de medidas, ¿tá? No es mala cosa, es buena. Y hay dos medidas que incentivan el comercio y hay una que incentiva el empleo. De las tres medidas, que básicamente son lo que se votó, fue una que baja el IVA en 11 puntos, o a 11 o a 0. Elimina digamos, la tarifa mínima y reduce la puede mitad llevar a la mitad básica. la otra. Por eso digo, es 11 puntos, lo cual es bueno, porque de alguna manera abarata los productos de una canasta que determinará el Poder Ejecutivo, y ahí es donde podemos tener alguna diferencia, porque muchas veces los productos de primera necesidad no son los que la gente cruza a buscar otro tipo de producto, como por ejemplo de higiene del hogar, que son mucha la diferencia que tenemos con ese tipo de productos. Pero lo que digo es que, bueno, de esa canasta el IVA. Y lo segundo es incentivo al empleo, que está muy bueno, porque los departamentos de frontera sufrimos muchísimo el desempleo a raíz del impacto sobre las economías de las ciudades, las diferencias cambiarias, y allí lo que hay es una exoneración del aporte patronal hasta un 70%. Y eso, para los nuevos empleos. para los nuevos empleos, sí, y hay una serie de salvaguardas, digamos, que no
para que las empresas no trasladen empleados a otros lados, algunas que tienen en varios lugares, y que sea realmente genuino, un empleo nuevo. Y la tercera medida, que es un poco más difícil de aplicar a mi gusto, es la microimportación, que le permite a pequeños comercios, supermercados de barrio, comercios de mediano porte, pequeños, poder importar directamente, libre de impuestos, determinada cantidad de bienes que determinará el Poder Ejecutivo, los cuales en este caso son 12, ya los determinó. Para mí son insuficientes, pero es un comienzo y aplaudimos el comienzo. Vamos a entenderlo. No nos quedemos mirando el vaso medio lleno, medio vacío, sino que miremoslo medio lleno. El proyecto es bueno. Y bueno, creo que en definitiva tiene esas cosas que son necesarias para entender la realidad de la frontera. Lo que sí le critiqué, lo dije en sala, y creo que la diputada también va a coincidir porque ella es de Río Negro, es que tiene una mirada muy hacia Brasil. Y tal vez si uno dice, bueno, pero hoy la diferencia con Argentina no es tanta. No, no es tanta. Pero los impactos todavía duelen, todavía duran. Es decir, Paysandú, por ejemplo, que es la ciudad a la cual pertenezco, aún no logró recuperar su economía después de la crisis profunda que nos generó las diferencias cambiarias de hasta un 180%, que no había medida que pudiera controlarla. Entonces, que anuncien bajar el IMESI generó que los 3 intendentes del litoral se reunieran con el ministro de Economía. Y creo que encontraron un ministro sensible, digo, porque en realidad creo que el ministro tiene esa vocación de resolver los problemas, y me parece que los va a resolver. Tal vez no del todo, pero los va a resolver. Y ahí conforma, y se los pregunto a los dos, ¿conforma esta posibilidad que analiza el Ministerio de Economía de cambiar ese 4 porcentaje? puntos en lugar de 8. Ahí está, se pide que se quede en 40, bajaban a 32, ahora se maneja el 36. ¿Cómo lo ven? Y bueno, Silvia. No sé bueno, en realidad yo creo que acá hay que mirar el conjunto, ¿no? Acá lo que empieza a pasar es que el Ministerio de Economía empieza a analizar la situación de frontera, creo que eso es bueno. Yo recuerdo, no me olvido más de las palabras del ministro en una instancia con la bancada, que él, cuando le empezamos a reclamar la mirada específica para la región en este caso nosotros reclamamos el litoral, y él decía que tenían muy en cuenta la situación de la frontera, que iban a empezar a trabajar en esa temática, y él dijo algo que a mí me quedó como grabado, que fue, en el mundo esta es la única zona que, teniendo esta diferencia cambiaria, la región está en paz. Y yo me quedé como pensando en eso, ¿no? O sea, esa diferencia cambiaria de 180%, ¿no? Que hubiera paz en la región más allá de los problemas, obviamente, de empleo y económicos y que, como decía Walter, a la región le está costando salir. Entonces, yo creo que es un ministerio sensible a la situación de la frontera. Ellos, en este momento, obviamente, el problema principal lo tiene la frontera con Brasil. Por eso yo decía que en realidad estos mecanismos son mecanismos que se disparan en el momento que esa diferencia se hace significativa. Hoy tenemos el problema principal con Brasil. El día de mañana capaz que lo tenemos con el litoral. Se viene, yo creo, ya están habiendo cambios en la economía argentina. Ojalá que no lleguemos, obviamente, a la situación en la que tuvimos, pero obviamente en algún momento se puede disparar. Entonces, ellos también aplican este decreto, que es un decreto del año 2007, con algunas modificaciones posteriores en relación al precio de los combustibles. Yo lo que critico de esa medida es el timing, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque digo, fue como muy repentina y en realidad todos quedamos un poco sorprendidos porque no hubo quizás, y me lo reconocieron desde el Ministerio, esa comunicación previa que obviamente se entiende que tiene que haber. O sea, ustedes estaban discutiendo el proyecto Exacto. para medidas de frontera con foco en Brasil y en paralelo se estaban enterando de esta resolución de la DGI por la cual cambiaba el descuento que estaba estableciendo. Exacto, es así. Pero de todas maneras esta medida es una medida que esto se va a revisar mes a mes. De hecho ya se está hablando de que hoy estarían un 36%. Entonces, bueno, yo creo que acá tiene que haber un equilibrio porque digo también nosotros estuvimos mucho tiempo con un descuento de IMESI muy bueno, que quizás, si uno mira el conjunto, bueno, había como cierta simetría con otras regiones. Obviamente uno siempre quiere para su región los mejores beneficios, más una región que está bastante deprimida, pero de todas maneras nosotros entendemos que más allá de la visita que tuvo el Ministerio de los Intendentes del Litoral, ya
en conversaciones anteriores nos habían manifestado que el precio va a ir cambiando mes a mes en función del valor de los ¿Y combustibles. quién y con qué indicadores se va a estar monitoreando si el impacto real que tiene esta ley alcanza los objetivos planteados? Se planteó un observatorio en la ley. Sí, pero ¿por quién está integrado? A ver, la ley no lo preveía. Se le agregó, a propuesta del diputado de Rivera, Marlene Osorio, la creación de un observatorio que pudiera informar al Parlamento cada 6 meses. Después se llegó al acuerdo de que fuera cada 1 año. El observatorio lo va a dirigir el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía o OPP, no tengo claro, pero no recuerdo, pero creo que es Ministerio de Economía. Va a monitorear la aplicación de estas medidas y la oportunidad de las mismas, y una vez aplicadas, cuáles son los impactos que tienen sobre la economía, ¿no? Yo, para que tengan una idea, me preguntaba recién Paula si estaba de acuerdo con la rebaja del IMESI. Obviamente que yo, como sanducero, y para defender a mi población, diría, no, que lo dejen como estaba. Pero en realidad uno puede entender de que puede necesitar ajustes. Las cosas no pueden ser eternas. Pero tienen que también tener una mirada mucho más profunda, mucho más abarcativa, de que no solamente es desestimular que crucen a comprar combustible del otro lado, y ya que cruzaron a comprar combustible, compran otras cosas, porque en realidad el ancla... Al dentista, hacen todo del otro Totalmente, los servicios, y ni que hablar, y obviamente que los servicios de salud están dentro de ese paquete. Porque en realidad es, ¿a qué voy? Voy por el súper, voy por la farmacia, y hago otras cosas como tú dices. Entonces, hay que usarlo como desincentivador a cruzar, digamos. Entonces, pero además lo podemos usar para empezar a corregir los problemas que tienen las economías de esos departamentos, de esas ciudades. Paysandú es un departamento, por ejemplo, que está en el podio de la desocupación desde hace ya varios años. Y eso es muy malo. Y Río Negro, no sé si no está peor que nosotros todavía. Y es por el impacto, y no porque no aportemos al PBI del país. Paysandú es un departamento industrial, productivo. Río Negro tiene de las mejores tierras productivas del Uruguay. Y sin embargo, tenemos problemas de desocupación. Bueno, porque las fronteras impactan mucho, y hay que entenderla como tal. Y es bien distinta la frontera de Brasil con la frontera de Argentina, pero bien distinta. No tienen un punto de coincidencia. Pero este cambio que plantea el Ministerio de Economía, de modificar los números de los descuentos que se hacían a los combustibles, ¿puede impactar directamente, por ejemplo, en el empleo o en el comercio local? Y pueden impactar, sí. Puede impactar. Incluso con esta posibilidad de que... Con esta posibilidad seguramente impacte menos, pero yo le voy a decir algo. Hace unas horas hablaba con el administrador de la aduana de Paysandú, como hablo con todas las autoridades de Paysandú siempre, y me decía que ya el domingo siguiente a la medida de quitar el 8 puntos del IMESI, ya fue difícil controlar la cantidad de autos que habían cruzado a Argentina. 8 puntos del IMESI, del descuento del IMESI, implica 6,30 pesos por litro de combustible menos. Más, digamos, que le cobran en Uruguay, ¿no? El Telégrafo hacía una cuenta cuando salió la medida de que serían en promedio unos 250 pesos más por tanque. Por tanque, sí. Más o menos ese es el impacto. Para ustedes eso ya generaba un movimiento. No contemos lo otro que ya tenemos, ¿no? El atractivo de que ya tenías un descuento. Sí, claro. ¿Cuánto cuesta cruzar, si lo saben, capaz que no tienen el número, pero cruzar de Paysandú a Colón en Paysandú a Colón cuesta el peaje para el tránsito vecinal, costaba, puedo decirte un número equivocado, más o menos lo que vale el peaje de las rutas, algo alrededor de 120 pesos, una cosa así. ¿Y en nafta? Porque hay que ver ahí... 50%, ¿no? Porque es vecinal, es así. Sí, claro. 300 si no tenés la... Sí, más o menos. Ahí está. No recuerdo exacto, no lo sé exacto, pero... En realidad, en Fraiventos en particular, con la distancia que hay, en realidad, si vos te pones a sacar números finos, prácticamente no hay diferencia, ¿no? Esa es otra diferencia importante. Claro. Salto, por ejemplo, no tiene peaje, porque no es un puente, es una represa sobre la que se pasa y no se cobra peaje. Los puentes se cobra peaje, pero Gualeguaychú está... 40 kilómetros, 30 y Colón, en cambio, está al lado del puente. Entonces, allí es mucho más atractivo. Es más fácil, antes el puente de Paysandú era un puente peatonal. La gente iba a pie, había bolseros que iban y venían 2 o 3 veces por día.
Ahora, recién, Walter, vos empezabas diciendo que esto es un problema estructural, Es un problema histórico que tenemos, y sin embargo siempre vemos distintas respuestas que son coyunturales. ¿En qué medida Uruguay va a empezar a construir una política pública para la frontera de largo plazo que logre estar en las estructuras, no en la coyuntura? Y es así. Sí, de hecho hay durante la administración anterior hubo una propuesta de un plan nacional de frontera, de hecho se llegó hasta las bases para ese plan. Yo creo que esto tiene que ser obviamente una política pública de largo aliento, por eso yo iniciaba diciendo que nos parece importante estos mecanismos que se desencadenan de forma automática. Lo ves como un primer paso. Entonces, Yo creo que sí, que a ver, todas las cosas son necesarias, porque cuando hablamos de frontera no solamente hablamos de las cuestiones económicas, ¿no? La frontera es un límite ¿no? político, pero que tiene otros componentes como son, bueno, todo lo que es la actividad binacional, hay que verlo siempre como algo que une, no que separa, porque hay mucha actividad de distinta índole, educativa, sanitaria, que va y viene de la frontera, hay familias que están de un lado y del otro, o sea que en realidad creo que los planes de frontera son mucho más allá de la cuestión puntual o de la diferencia cambiaria. Entonces, un plan es necesario porque, bueno, uno lo tiene que ver como eso, ¿no? Como en clave más bien regional. También hay algunos, que tú hoy preguntabas en el ámbito de, ¿dónde va a estar ese ámbito de control? Si no recuerdo mal, en la rendición de cuentas del 2022, que se hizo en 2023, se crea una comisión en el marco de la OPP, una comisión de frontera, donde se integran por el Congreso de Intendentes, distintos ministerios, y también ahí está estipulado la participación de todo lo que es las cámaras empresariales y de comercio. Entonces, yo creo que hay que trabajar esto de forma conjunta, ¿no? Porque es absolutamente necesario avanzar sobre una base donde haya respuesta ya estos mecanismos de... lo digo porque nosotros durante el periodo pasado estuvimos mucho tiempo reclamando de forma conjunta medidas justamente para que se pudiera compensar un poco la situación. Las medidas al consumidor final de forma directa yo creo que son muy importantes, y también acá hay una cuestión de defensa y educación de la población. Yo creo que eso no es menor, ¿no? Porque a veces se vieron situaciones como de exceso, ¿no? Debido y eso no es menor, ¿no? Y lo digo con todo respeto porque yo creo que no estoy acá queriendo dar intención, pero yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de lo importante que es la protección de nuestra región, de nuestra zona, en cuanto al comercio, en cuanto a los servicios, para que justamente después no pase lo que pasó durante esa enorme diferencia cambiaria que genera una situación compleja. Ahí hay un tema de control de aduana también, ¿no? Sí, yo tengo hace algunos años, 60 y pocos, y estos problemas existieron siempre. Y los intentos de diferentes comisiones y grupos de trabajo de resolverlo han fracasado con total éxito. No soy muy optimista con relación a que podamos generar un plan. Yo creo que lo que tenemos que empezar a generar es contrapesos. Es decir, bueno, Argentina es atractiva para los uruguayos. Bueno, hagamos atractivas las ciudades nuestras para los argentinos. Como ocurrió con Brasil. En Brasil el desequilibrio fue histórico, hasta que un gobierno, fue el primer gobierno después de la dictadura, el del doctor Sanguinetti, creó los free shop, que parecía que era una herramienta que no iba a funcionar. Y funcionaron muy bien, hasta hoy. Dinamizaron la economía del departamento, hicieron que que no solamente cruzáramos los uruguayos a Brasil, sino que vinieran los brasileros hacia Uruguay a comprar en los free shop libres de impuestos. Yo no sé si no habrá que pensar en atractivos de ese tipo para la frontera con Argentina. ¿Y por qué no? ¿Por qué eso no ocurre en la frontera con Argentina? Y bueno, es una buena pregunta. Sobre todo Nicolás, porque se vio como durante años funcionaron en la frontera con Brasil. ¿Cómo? Teniendo el ejemplo tan cercano Totalmente. de que la estrategia yo funcionó. creo que es un tema que habría que estudiar. Lo he dicho siempre. Me parece que tendríamos que dar ese paso. ¿Un proyectito de ley o alguna cosa? No, eso no es por ley porque es una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, porque son exoneraciones tributarias. En definitiva funciona así. Pero me llama la verdad nunca me lo había preguntado, pero podría.
Pero ¿por qué? Debería, Porque me imagino que debe haber ¿no? un tema de fondo por el cual esto se dio en la frontera con Brasil y no en la frontera con Argentina. La frontera con Brasil tiene la particularidad de ser una frontera seca, básicamente. No todos, pero básicamente. Entonces es más fácil instrumentarlo, el cruce es más fácil, los controles son diferentes. Además, las aduanas están fuera de las ciudades, tanto en Brasil como en Uruguay. Tiene otra particularidad, pero atendiendo las particularidades de la frontera con Argentina, que nos separa el río y nos unen los puentes, bueno, yo creo que es posible pensar. Dije esto como un atractivo, por la idea que dije, por el concepto Bueno, pero final. es una idea interesante. Es una idea interesante, sí, pero yo tampoco tengo la certeza de que pueda ser funcionar. Pero se pueden hacer estudios, se pueden hacer análisis de mercado, de viabilidad. Lo dejo, capaz que el ministro me está escuchando y lo toma. Pero en el gobierno pasado lo llegó a poner sobre la mesa, porque ahí no estaba en esa área. No, está bien, pero era justamente un momento crítico Muy crítico. el problema de la diferencia cambiaria con Argentina. Llegó a estar en 180%, medido ¿En por Paysandú no hay Esa free shop? diferencia no. Hay free shop en el puente, nada más, y es para los que salen, digamos, ¿no? Pero no es... No pueden venir y comprar. No llegan a la ciudad. Claro. Claro. Lo tenés que tener... El atractivo La tiene que Cocoa, ser que diríamos. llegue a la ciudad, porque ya que van, Sí, consumen en el almuerzan. restaurante, la pizzería, Pasás el la día. farmacia. Sí, obvio. Es otro, el hotel. Hacen que de repente el turismo que va para Brasil, que somos, los puentes somos de paso hacia Uruguay, hacia Brasil, hacia el este uruguayo y hacia Brasil, bueno, y muchas veces nos pasan de largo. Entonces puede ser un atractivo para que se queden a pasar el día en la ciudad. No sé, lo dejo. Digo, busquemos también contrapesos, no solamente medidas a través de esas comisiones y planes de frontera que han tenido muy poco éxito, la verdad. Tengo una más antes del cierre, porque el proyecto incorporó en diputados algunas sugerencias. Mencionaba, por ejemplo, el tema del observatorio que lo propuso Marne Osorio, cambios pedidos por la oposición. Esto siguió su discusión en el Senado. Creo que hubo algunos ajustes sobre esas modificaciones que habían hecho. No sé si hubo algo sustancial o simplemente fueron correcciones de estilo que mejoraron la propuesta. No lo alcanzamos a ver porque Sí, nos en acostamos realidad- muy tarde, ¿no? No, en realidad se mantuvo lo del observatorio, lo que se sacó fueron las medidas que se habían planteado de estímulos para el comercio, o sea, para la importación del IVA y del IMESI, que se había planteado que también fueran estímulos para los fabricantes locales. Esa medida se quitó. O sea, el proyecto volvió al original. También se reincorporó el tema de los 60 kilómetros, que también había sido quitado en diputados. Lo que sí sé que se mantuvo, te lo digo así ligeramente porque lo miré así por arriba, el observatorio sí se mantuvo. Con la diferencia de 6 meses a un año. Yo no lo miré, pero lo tenemos para tratar hoy, en la tarde. Entra de vuelta como Porque tercera. claro, ahora vuelve a como Vuelve, tercera sí. cámara. Como tercera cámara. Y ahí no tienen posibilidades No. de hacer modificaciones, ¿Sí o no? con lo cual... ¿Sí o no? Posibilidades tenemos, pero tiene que ir a la Asamblea General, Ah, claro. para lo cual se requieren otras Es mayorías. inviable. Ahí está, bien. Pero Ese no, es el no. escenario que no. están manejando. La idea es votarlo. La idea es votarlo más allá de que el Frente Amplio le haya sacado alguna de las modificaciones que le habían hecho ustedes. En realidad lo que hubo ahí fue algunos diputados de departamentos que se sentían, por ejemplo, el diputado de Tacuarembó, de nuestro partido, con un criterio de defensa de su terruño, le quitó los límites territoriales. Para que pudiera eventualmente llegar a Tacuarembó. Exactamente, así fue. Y bueno, eso creo que fue sacado. Yo también tengo la misma información. Yo, repito, no leí lo que vino del Senado anoche, porque llegó anoche, y estábamos Estaban enfrascados en la ley de eutanasia. En la cual ambos votaron favorablemente. De hecho, Ambos votaron. Berry llegó a decir que era algo que, llegado el caso, pretendía para él. Yo dije que nos da libertad, nos da una opción en caso de que podamos llegar a estar en esas circunstancias de vida, que ojalá no estemos ninguno, pero podemos llegar a estarlo. Entonces, tenemos una herramienta más a nuestra disposición para decidir qué hacer con nuestra vida ante un sufrimiento extremo y un cuadro irreversible. Creo que la ley da garantías, obviamente que hace un corte transversal, seguramente en esta mesa no estemos todos de acuerdo, ni todos en contra, pues así, y no todos nuestros votantes están a favor o en contra de esto. Esto es un tema que trasciende la frontera de los partidos. Pero eso quizás es lo mejor de todo, en realidad, que trascienda la frontera de los partidos. Son de esas leyes raras de fundamentar, de votar, de posicionarse en el tema. Yo leí en sala un testimonio de una docente uruguaya de 69 años que realmente me conmovió y por eso lo leí. No la conozco,
omití el apellido porque nunca hablé con ella como para pedirle esa autorización. Después me enteré que había estado en las barras, sí. que la conocían, quienes habían estado más cerca del tema del tratamiento en la comisión. Y en realidad es lo que a uno le puede pasar. Es decir, entonces necesita esa herramienta para poder tener esa libertad. Pero valoro mucho también los que están en contra. Creo que todos tienen sus razones y son válidas también. Así que bueno, creo que salió, pero bueno, veremos cómo sigue en el Senado. Muy bien, Silvia Ibarguren, diputada del Frente Amplio por Río Negro, primera vez en el programa. Muchas gracias por haber Bueno, venido. muchas gracias a ustedes. Walter Berry, diputado del Partido Colorado por Paysandú, muy amable. Nos vemos la Gracias, próxima. muy Muchas amables. gracias. Muchas gracias.